Le pido al Señor que su Espíritu Santo, que es el Señor de nuestras vidas en el sentido de dirección, en el sentido de guianza a la iglesia, tome siempre a este su siervo, a este que hoy tiene la bendición de compartir con ustedes los temas que son que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros, y que estamos trabajando junto con Cristo para edificar el hermoso cuerpo de Cristo que somos todos y son todos ustedes. Así que, pues con mucho gusto, también hoy vamos a platicar de las similitudes de las tentaciones de Jesús con el final de los tiempos. Y no andamos este va a ser el tercer jueves que hablamos tiempos del fin ya de una manera diferente, con una base del hermano Nelson Walters, que ya se los he comentado en todas las ocasiones, y que está reiteado como uno de los mejores canales de YouTube acerca del final de los tiempos, pero sobre todo me gusta lo que él dice, que la escritura nos revele la escritura. Entonces eso, y cuando ya lo escuchas y lo oyes un poquito, te das cuenta que es algo que tiene muy buena base, y bueno, no es que yo esté en un plan apocalíptico, simplemente estamos en un plan de que pues, las cosas las tenemos que conocer y conocerlas según Dios, y sobre todo por los tiempos que nos tocan vivir y los retos que nos tocarán seguramente enfrentar. Así que, pues bueno, como estamos arriba del barco, estamos navegando, como decía, cuando Jesús caminaba sobre el agua, la iglesia va arriba de la barca y la barca en el agua es el tiempo de la vida en este tiempo de peregrinar y de ser extranjeros en la tierra, esta tierra que pasará, pero lo que no pasará hasta que no se cumpla todo lo que el Señor habló es su palabra. Y a eso es a lo que nos referimos. Y bueno, pues con esto también decirles que lo tomamos con mucha precaución. Todo esto son sugerencias del autor y lo tomamos con la cautela que esto requiere, pero también entendiendo que la misma escritura tiene unas similitudes bien importantes para poder hablar de estos temas tan lindos y tan necesarios para que la iglesia pueda ser edificada. Así que bueno, pues vamos a hablar principalmente de Mateo 4, así que si quieren ahí ir preparando su Biblia, pero pues todos conocemos estos pasajes que tienen que ver con la tentación de Jesús en el desierto. Así siempre, por lo general, vienen las palabras, los subtítulos que las Biblias o algunas versiones la traen, hablan así, la tentación de Jesús en el desierto es esas vienen en Mateo 4. Y sabemos que esto pasa exactamente o inmediatamente después de que Jesús es bautizado en el río Jordán. Y les vuelvo más para efectos geográficos. Aquí si quieren ver mis manos, vamos a pensar que este es el río Jordán. Y curiosamente aquí, en línea recta, paralelo al río Jordán, está la montaña de la tentación, porque en realidad Jerusalén y toda esa zona son zonas montañosas. No es un desierto como el que vemos del Sahara, sino que sí es un desierto, pero es montañoso, rocoso, tiene recovecos, subes, bajas. Ahorita a ver si les enseño, ahorita les voy a enseñar una imagen de ese lugar. Es más, creo que ahorita la puedo poner, déjenme ver si la tengo aquí a la mano. Sí, sí la tengo aquí a la mano. Déjenme, se las pongo. La abro. Aquí está. Y les voy a enseñar ese lugar que es al cual me refiero para que lo puedan identificar, que ese es, si es real, no, pero no, perdónenme, este es para otra cosa. No se las debo, pero ahorita lo buscamos y se los enseño. Pero ahorita esa imagen que preparé es para otra cosa. Pero en fin, es una montaña, tiene valles, es muy rocoso, es muy árido y es muy montañoso. Entonces, cuando salió de ahí, todo es el desierto, pero el desierto no es el plano, es un desierto montañoso según la orografía de Israel. Pero aquí está el Jordán, aquí está la montaña de la tentación y en medio está Jericó exactamente. Entonces resulta que donde Jesús fue bautizado es en donde cruzó Josué, Caleb y todo el pueblo de Israel, cruzaron en donde los levitas al cargar el arca del pacto se detuvieron las aguas del Jordán, se abrieron para que pasara. Primero pasó el arca se detuvo a medio río, pasó todo el pueblo, la promesa, los menores de 20 años, y luego cuando volvieron a cruzar los levitas, se volvió a reencauzar el agua y el flujo de esto. Entonces, por eso es muy lindo saber que a nivel geográfico, en donde cruzó el pueblo de Israel a la tierra prometida, es el mismo lugar en donde se bautizó, o por la misma zona donde se bautizó el Señor. En ese momento, el Espíritu Santo, es decir, que la dirección del Espíritu Santo llevó a Jesús allá. Dice que Jesús fue llevado a ese lugar por el Espíritu, es decir, y Jesús sometido a esa hermosa autoridad. Entonces podemos saber, y ahí es en donde viene el encuentro
directo después de los 40 días y 40 noches de ayuno voluntario, tanto de comida como de bebida, es entonces cuando Jesús, Satanás decide encontrarse con él. Y aquí hay algunos autores aseguran que el diablo, y yo también lo pienso así, mi opinión es esa, ¿y cuál es mi opinión? Que el diablo no conoce las intenciones ni los propósitos de Dios, conoce la Biblia y la palabra de Dios, pero no conoce las intenciones y las cosas de Dios y por qué fue llevado al desierto y a los lugares desérticos por parte del Espíritu. Obviamente tiene que ver con el cumplimiento de esto, que nos da una señal y una lección para que aprendamos a vivir y enfrentar o encarar adversidades satánicas, por un lado. Pero por otro lado, lo que bien dicen los autores y alguien que los que están más letrados y que brindan cierta confianza o bastante confianza, dicen que si Satanás supiera las intenciones o los proyectos de Dios, pues entonces no hubiera permitido que lo clavaran en la cruz y que muriera, para que entonces él, al resucitar, se manifestara en gloria y venciendo a la misma muerte y exhibiendo públicamente la derrota del enemigo. Por eso, también en este capítulo, cuando Jesús es llevado con una intención por el Espíritu, obviamente el ayuno, y obviamente también se le permitió a Satanás tener un acercamiento al final del ayuno con Jesús, no se sabía la intención, pero aquí en esta tentación, la famosa conocido, el pasaje famoso conocido como la tentación del desierto, nos trae luz al respecto. Así que, bueno, pues le damos gracias a Dios este, que en ese encuentro se presenta Satanás. ¿Para qué? Para intervenir y provocar a pecado a Jesús. Ese es realmente el propósito de Satanás. ¿Y qué es el pecado? Es un gobierno satánico sobre la vida de alguien. Cuando alguien peca es porque al principio la mentira o el engaño satánico logró su cometido, que es generar un pecado. Y eso fue el encuentro que realmente Satanás quería intervenir con Jesús en ese momento. Pero ¿qué significa el lugar en donde se estaba desarrollando esta escena? Pues obviamente es el desierto, ya se lo describió un poquito, es muy árido, es muy montañoso, es muy seco, y en realidad el desierto representa un lugar donde hay poca vida, donde hay pocas cosas verdes, es en donde hay ausencia de agua, y el agua es vital para mantener la vida no solo del ser humano, sino de los animales, de las plantas, de los seres vivientes. Entonces, en ese lugar donde hay ausencia, hay resequedad y se puede percibir más la crudeza del clima, porque pues, por los días es muy caluroso o extremadamente caluroso, y por las noches por lo general son fríos los desiertos. Es decir, que la banda elástica de temperaturas en un desierto se siente un poco más. Entonces es un lugar considerado extremo, seco y sin vida. Entonces, bueno, esto obviamente tiene que ver con lo que vamos a estar viendo un poquito más adelante, es decir, que es un lugar en donde el adversario se mueve con más entendimiento a la naturaleza satánica. Por ejemplo, es por eso que en ese lugar se presenta Satanás para ofrecerle una solución a Jesús. O sea, dice, tú tienes necesidades, pero yo te puedo proveer. ¿En dónde? Cuando lo tiene, vamos a pensarlo en espiritualmente o contextualmente espiritual, en un lugar en donde se mueve con mayor desenvolvimiento. Perdón por el pleonasmo. Perdón. Con más soltura, me dice mi esposa, gracias, en donde se mueve con más soltura el enemigo de nuestras almas. Así que, y bueno, sabemos que también es un lugar, porque en Lucas 11:24 dice el Señor que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, anda por los lugares secos y áridos buscando reposo, y al no hallarlo, busca regresar, pero con 7 espíritus más malos que él, a la persona para hallar reposo. O sea, es un lugar en donde no hay reposo, y sabemos que el reposo, es más, el Señor hace unos fines de semana nos habló del reposo, que es una condición espiritual de paz, de cumplimiento, de obediencia y de gloria para el Señor. Eso en realidad es el reposo. Entonces, al ser un lugar desierto, y como la escritura en Lucas 11:24 nos dice que es un lugar donde no hay reposo, pues obviamente es un lugar diferente. Si no hay reposo, pues hay tormento. Entonces, al no sentirse bien, el espíritu inmundo dice, no, pues me tengo que regresar al ser del cual salí. Y entonces vemos que a Jesús, que resistió las tentaciones de manera impecable y nos dejó enseñanzas. Así que ahora es cuando entramos a ese momento de las enseñanzas de Jesús. Primero fueron 3 tentaciones. Obviamente la primera fue para cubrir una necesidad o dar una provisión física a Jesús. Y ahorita la vamos a ver, que es cuando le ofrece el pan, o que él convierta las rocas en pan, además del tema de identidad, si eres hijo de Dios. Lo vamos a ver un poquito
con más detalle. Segundo, pues es una protección espiritual la que le ofrece Satanás cuando lo lleva al pináculo del templo, a la parte más alta del templo de Jerusalén, y dice, pues lánzate de aquí, total, está escrito que los ángeles te guardarán con sus manos y no te harán tropezar, etcétera, etcétera. Y la tercera es una oferta de dominio y de poder. Si tú me adoras, pues yo te daré todo esto que tenía bajo su dominio, ¿no? Bueno, lo vamos a ver, pero lo único que queremos señalar de estos tres, provisión espiritual, perdón, provisión física, provisiones y protección espiritual, y dominio y autoridad y poder, que son las tres tentaciones que podemos encontrar en este relato. Esto nos habla de que son tres grandes armas satánicas, porque ¿ante quién se presentaron? Pues ante el Señor de señores, nada más, ante el Hijo de Dios, a quien en muchos años atrás él alababa en el cielo, y si ustedes se dan cuenta, cada vez que había un encuentro de un dominio satánico ante el Señor, le decían, Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, y decía, ay, cállense, y Jesús les ordenaba que se mantuvieran en silencio, que no hablaran y que no lo revelaran, porque obviamente Dios quiere que se nos revele a Cristo en nuestro corazón como el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan cuando vimos hace 2 semanas que cuando subieron a la barca le dijeron, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del Dios viviente? Y lo mismo pasó cuando están ya Marta y María, que resucitan Lázaro, le dicen, tú verdaderamente eres el Hijo de Dios. O sea, esa revelación debe venir en el corazón de manera personal y no porque los demonios lo señalen como Hijo de Dios. Por eso decía, cállense, porque si alguien me va a descubrir que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, es en el corazón de las personas. Ustedes no anden de publicistas anunciando quién soy yo, porque ustedes me conocen cuando me alababan en el cielo y que ahora son nuestros adversarios derrotados. Así que esa es la palabra correcta que tenemos que encontrar para Satanás. Es un adversario derrotado, es un adversario vencido, es un adversario que ya fue juzgado y que ya fue hallado culpable. Así que, vuelvo a decir, estas tentaciones son de las grandes armas de Satanás, son de las mejores armas que tiene el mundo contrario a la iglesia, porque pues obviamente fueron usadas ante nuestro Señor, ante quien alababan en el cielo. Así que bueno, en el final de los tiempos, la primera tentación tiene que ver con que le dice, bueno, pues si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, tú tienes hambre, tú tienes una necesidad física, tú tienes que suplir esa necesidad física. Ándale, ordena y súplete de esta necesidad física. Obviamente, en los tiempos finales, lo que dice la Biblia es que por la marca de la bestia no se podrá ni comprar ni vender, es decir, que no va a haber acceso a la compra y a la venta de lo que hoy hacemos diariamente desde un súper, desde una tienda, desde lo que sea. Entonces esto puede hablar, no significa, pero esto puede hablar de que puede haber una falta de, bueno, habrá una falta de provisión bajo ese sistema a la iglesia, pero esto también pudiera ser, no significa que vaya a ser un tema de hambre. Es decir, pero lo que sí es que la marca de la bestia va a proveer una solución a la humanidad. Pero en realidad lo que Dios quiere es que cuando Jesús tuvo hambre y en su ayuno voluntario, Satanás lo quiso probar para ofrecerle de sí una solución. Esa es la gran prueba. Satanás va a traer un engaño, ya se los platiqué cuál es el último engaño que viene en el Apocalipsis 13:28, en donde dice que el gran engaño de las naciones, de los poderosos junto con la gran Babilonia, bien, es el engaño de las hechicerías, pero en el original se llama fármacos, farmacia o medicamento. Bien, entonces lo que hoy en día, lo que Satanás va a ofrecer es una solución como la marca. La marca le va a dar a las personas acceso temporal a comprar, a vender, a seguir aparentemente una vida normal, pero tristemente que la consecuencia es que cuando el día del Señor regrese, la ira de la copa de Dios sobre las personas que tengan esa marca se va a derramar y ya no hay salvación por haber aceptado la marca. Es decir, que la marca traerá provisión a la humanidad. Y es lo mismo que el diablo le ofreció a Jesús. Dijo, oye, yo tengo una solución para proveerte de pan físico. Y Jesús le dice, no, no hay manera de que yo acepte eso. Y ahorita vamos a ver lo que le contesta. Yo apunté aquí en mis notas, en estos tiempos, en estos tiempos, así es y así será cuando Satanás quiera hacerlo. Él quiere que de sí provenga la provisión de una solución. Hoy, ¿cuál es la solución que necesita el mundo? Todo el mundo está clamando por una solución a la salud. No estoy diciendo que eso sea
la marca de la bestia. Lo que estoy diciendo es que vámonos paso a paso y conforme Dios lo vaya revelando. Pero la humanidad, yo estaba viendo un programa ayer en la televisión mexicana en donde los mismos comentaristas de opinión dicen, oye, no, es que hay que, ya que llegue esto y que se solucione esto y que no sé qué. ¿Qué pasa cuando viene una provisión de Satanás? Se elimina una provisión o una promesa de Dios. Y eso es lo que en realidad Dios quiere, que la iglesia sea entendida de eso. Yo le decía a mis hijos, a mi esposa, realmente si nosotros somos parciales, o sea, me refiero a la iglesia es parcial o es completa e íntegra según las promesas de Dios. Dice que podremos hollar serpientes y escorpiones. Las serpientes muerden e inyectan veneno y el veneno te puede matar. Le pasó a Pablo mientras predica, un día lo mordió, se sacó la serpiente, la aventó y la gente se maravillaba ahí en ese momento porque pues ni el mismo veneno le hizo efecto. Entonces, si la Biblia nos dice que hollaremos serpientes y escorpiones, Dios tiene una promesa de solución para todo ese tipo de cosas. Esa es mi opinión. Dios tiene una provisión por fe y por amor a Él que nos puede dar todo esto. Pero en cambio Satanás ofrecerá algo diferente, algo que nos haga sentir más seguros que la promesa de Dios a través de una solución. Y ojo, porque una de esas tantas cosas que se prometerán tiene que ver, que darán solución satánica, será la marca de la bestia para que inicialmente al menos se pueda vender o comprar. Así que la iglesia, con entendimiento espiritual, estaremos analizando todas estas cosas conforme Dios nos las vaya mostrando. ¿Qué preferimos? ¿Una solución que proviene del enemigo o una provisión que Dios ya prometió que nos iba a dar? Ahí es en donde está, este es el verdadero parteaguas de la iglesia y de la no iglesia, de los que vencerán hasta el final y de los que no prevalecerán. Este es el gran tema que se debate y que estaremos viendo durante, o que nos tocará seguramente ver, no, pienso que así es, porque pues obviamente la respuesta, como lo han dicho ya también muchas personas, la pregunta es, ¿estamos viviendo los tiempos finales? La gran, una estadística mundial dice que el 73% de los cristianos aseguran que estamos en los tiempos finales. Y desde que empezó el 2020 con el COVID y con todo esto, ya fue algo diferente, cambió la vida, cambió el tiempo de los tiempos y entramos a una nueva realidad. Yo pienso que también estamos viviendo y además de que están cumpliendo muchas profecías. Así que, bueno, por medio de la marca de la bestia pudiera entrar el hambre y nosotros debemos entender dos cosas. Jesús ayunó de manera voluntaria, es decir, que tuvo hambre, pero por una manera voluntaria para fortalecer el espíritu y para iniciar su ministerio y para lograr, este es el gran principio ya en la parte ministerial de Jesús, en la gran conclusión que hoy nos tiene sentados esperanzados y con gozo en esta noche aquí en las cámaras de aliento online, la iglesia en casa. Y bueno, entonces, eso yo creo que es algo, una actitud que tuvo Jesús, es decir, él hizo un ayuno voluntario, y la otra es también confiar en que el Señor nos puede proveer sobrenaturalmente, que no le dio de comer a 5,000 con dos pececillos y dos panecillos de un muchacho joven, que así como predicaba Ramiro, gente que no está tan marcada en la vida, pero este muchacho lo poco que tenía lo cedió, y cuando haces algo como joven, como este muchacho, un joven, que le entrega algo, lo poco que tiene a Dios, Dios hace grandes cosas. Dios hace cosas maravillosas. Así que también debemos de confiar que Dios nos podrá proveer sobrenaturalmente y no nos desamparará ni estaremos mendigando pan. Esa es otra promesa. Entonces, están estas contra una solución física humana, sin saber hoy entender cuál es esa marca, pero empezando a ver ya la escritura en sus orígenes griegos, no sabemos todavía qué es, pero entendiendo que aquí va a haber va a haber esa contraposición. O es por fe, por la promesa de la palabra, o es por una solución que al final del día lo que buscaremos, o lo que la gente pudiera buscar, es una seguridad un poquito más humana y un poquito entintada con cosas de Dios. Pero es que, mire, hermano, eso es algo que debemos de analizar. Y ahorita les voy a decir por qué tengo esto. Este es el tercer jueves que hablo estos temas que me tiene, pues obviamente, en las cámaras hablando esto, pero tiene una razón bíblica que les quiero platicar. No es porque es porque estoy simplemente comprometido y entendido que así debe de ser en el Señor, por cuanto así Él lo ha ordenado. Y no lo ordena, no es que me lo haya dicho a mí, es que lo dice en la palabra y ahorita lo vamos a entender. Es decir, el reto del creyente es confiar en Dios o aceptar, creer en el reto y la provisión espiritual de Dios a través
de lo que prometió en su palabra o aceptar un reto o una provisión humana que provenga de Satanás. Ese va a ser el gran reto, familia. Bien, entonces Jesús le contesta, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el Señor le dice y le recita ahí una parte de Deuteronomio en donde le dice, yo apunté o transcribí cuando dice, no solo de pan vive el hombre, porque están ante una tentación satánica, no solo de pan vive el hombre, sino que la vida también proviene de toda la palabra que Dios habla. Y si las promesas de Dios fueron habladas, esa es vida para nosotros y también es una forma de vida para nosotros. Nosotros tenemos que comprender que esa también, la vida de Jesús es una forma de vida para la iglesia. No caigamos en un error de no ir al entendimiento de las cosas. Y por otro lado, yo puse, aquí en mis notas puse, pues con la potencia, la luz y la verdad de la palabra de Dios, esa verdad anula toda la fuerza o provocación o tentación satánica. O sea, ¿qué hizo cuando hay un encuentro con la maldad, con la tentación o con el engaño? Manteniéndonos en el entendimiento de Dios y lo que Dios dijo, pues entonces confiamos y decidimos no recibir nada, sino recibir lo que la palabra de Dios ya nos habló. Así que eso es lo que y esto pasa en Deuteronomio 8, 2, 3 y 4, se los leo. Recuerda, dice así la Biblia, la NBI de Deuteronomio 8, 2. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer qué había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. ¡Wow! Estos son los 40 años que estuvo Israel en el desierto, lo vuelvo a leer. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer qué había en tu corazón para ver si cumplirías o no sus mandamientos. Y luego vean lo que dice el siguiente versículo. Te humilló y te hizo pasar por hambre. O sea, el tiempo del hambre para Israel fue un tiempo de prueba. ¿Cómo los probó el Señor? Con hambre. ¿Dónde estaba la prueba del Señor para salir o aprobado o reprobado? En el hambre, precisamente. Pero luego viene la promesa y la provisión de Dios después de la prueba. Aquellos, como diría el Apocalipsis, a quienes salieron victoriosos, a quienes vencieron. Y luego dice así, pero luego te alimentó con maná, o sea, la prueba fue en hambre. Y luego la salida de la prueba fue una provisión sobrenatural. Y le dice, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido. Con lo que te enseñó, subrayale ahí, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. O sea, una provisión equivocada te trae muerte, pero una provisión espiritual que va a bajar a lo natural y se va a cumplir porque Dios lo habló, entonces esa produce, no te guarda solo la vida humana, sino que te guarda para la vida eterna. Y ahí es en donde el Señor dice, mira Israel, yo te puse a prueba para que veas si cumples o no lo que yo te pido. Hoy el reto para la iglesia será que entremos a tiempos o estamos ya en tiempos diferentes para ver si ya no solo cumplimos, primero si creemos o no que el Dios que tanto hemos predicado, profesado, alabado, es real y lo que dice no está en tela de juicio. Ese es el gran reto, familia. Deuteronomio 8, 2, 3 y 4. Así que bueno, Jesús le cita que no solo de pan vive el hombre. Así que bueno, Israel estuvo 40 años en el desierto, como nos lo predicó él y también, pero el Señor estuvo 40 días, aquellos 40 años con hambre en el desierto y con provisión sobrenatural, y luego Jesús 40 días en el desierto con hambre y con sed, y el enfrentamiento, la forma en que resolvió una tentación y un ataque al pecado o una incitación a caer en errores fue con la palabra. Y entonces a mí me gustó, ahorita que leía esto, de verdad me brinca mucho en el espíritu y espero que a ti también, que dice, te lo vuelvo a decir para que no te lo diga yo, no solo de pan vive el hombre, de la provisión humana, sino todo lo que Dios ha hablado, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Las promesas de Dios son vida y no están ahí para adornar la Biblia, no están ahí para subrayar con nuestro plumón amarillo,
no están ahí sino para que en realidad se vivan en tu vida y en la mía, en que sea la forma natural de vida de la iglesia de Jesucristo. Alabado sea el Señor, porque ¿saben para qué luego llegan estos tiempos en los de Israel, en los hechos, en los hermanos que han sido martirizados, en quien sea? Para realmente vivir y descolgar todas estas frutas, que yo las comparo con un árbol, todas estas bendiciones que son frutos que están colgando simplemente para que estiremos la mano de la fe, la bajemos y la comamos y disfrutemos de la vida que nace de la palabra o de la boca de Dios. Y la Biblia es la palabra de Dios por excelencia. Así que, ojo, porque Dios nos lleva a que conozcamos más la palabra, porque todo lo que está ahí produce vida y elimina la muerte, produce trascendencia eterna y elimina riesgos de ir a un lugar en donde Dios no quiere que ninguno de nosotros estemos ahí. Entonces, vemos que al final del día, en tiempos finales, tenemos algo parecido, porque así nos lo enseñó. Bueno, puse una nota antes. Recordemos que esto es una idea de Dios con un propósito. ¿Cuál? Probar a Israel y ver si se cumplía su voluntad y a nosotros ver si realmente creemos en la fe del Señor. En los tiempos finales será algo parecido o muy parecido, porque dice el Señor, al que salga victorioso, esto lo vamos a ver ahorita, está en Apocalipsis, dice, al que salga vencedor, le daré el maná que está escondido. Ándale. Otra vez el tema de la comida, el tema del hambre. Cuál es el premio? ¿Cuál es la corona? ¿Cuál es la promesa de Dios para el que salga victorioso ante todo esto? Darle un alimento que está hoy guardado. No, hermanos, todos los que estamos hoy conectados, tenemos ahorita 31 conexiones. Estamos llamados a comer ese maná, mis amados, a cruzar por los valles de sombra de sombra de muerte y cruzar porque el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Lo tenemos todo con Él y tenemos su paz, tenemos su gracia. Y estamos enfrentando tiempos desafiantes, pero estamos enfrentándolos con el Señor y con el Señor Jesucristo, lo cual es la gran, gran, gran promesa. Así que Jesús, ¿qué dice aquí? ¿Quién redacta bueno, quién escribió el libro de Apocalipsis o de Revelación? Es el apóstol, pero el que habla aquí es Jesucristo. Entonces Jesús te dice, al que salga vencedor, yo le daré su provisión. Jesús será el proveedor y alimentará con ese maná a los que salgan vencedores o victoriosos. Esa promesa la necesitamos ya aquí y decir, sí, amén, Señor Jesús. La queremos y la necesitamos. Porque, Señor, vemos esto en la primera tentación. Ahora vamos a la segunda. Entonces, la segunda tentación, ahorita la vamos a leer, pero es la de protección espiritual. O sea, están no sabemos cómo es porque yo no lo tengo entendido, ni algunos de los autores de lo que he estudiado también lo explican, pero es lo mismo cuando dice que Felipe fue llevado por el poder del Espíritu hacia el eunuco que iba saliendo de Jerusalén, de Israel, que le habían dado el rollo, un regalo, porque recuérdense que en los reinados cuando había visitas oficiales les daban un regalo de gran valor. Es como cuando vienen a México y le regalan algo muy mexicano, que el sombrero charro o que un árbol de la vida que hacen allá en el Estado de México o alguna artesanía sumamente auténtica. Entonces, cuando algún rey o alguna reina o algunos emisarios iban a algún reinado, llevaban un regalo y traían un regalo. El eunuco que venía de tierras lejanas se llevó un regalo y era el libro del profeta, el rollo del profeta, una copia del libro del profeta Isaías. Entonces dice que el Espíritu lo llevó ahí, es decir, llevó a Felipe. Pero aquí dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Y luego dice, se los leo, luego el diablo, esto es Mateo 4:5, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa, o sea, estaban afuera de Jerusalén, Judea, y de ahí, donde está ese desierto montañoso, lo llevó, no sé explicar esto, pero lo que nos dice es que el diablo llevó a Jesús a la parte más alta del templo construido por Herodes, ¿no? Entonces, y que era el que estaba vigente en ese momento, el que estaba funcionando. Le dice, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa, es decir, a Jerusalén, e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijos de Dios, tírate, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Entonces, lo primero que vemos es que le dice, Satanás le dice, oye, mira, si tú te llegaras a caer de aquí,
Yo lo que ofrezco es una protección espiritual. Y esta protección espiritual es una protección sobrenatural. Es más, para que me tengas confianza, te voy a recitar el Salmo 91 del 11 y 12, porque Él mandará a sus ángeles a que te sostengan en sus manos para que tu pie no tropiece. O sea, y aquí vemos dos cosas. Oye, yo tengo provisión espiritual y además me conozco la Biblia porque te estoy recitando el Salmo 91, versículos 11 y 12. Es decir, que Satanás en este momento lo que podemos entender es que él puede usar la Biblia para engañar a los creyentes. O sea, citar textos fuera de contexto, dicen que un texto sin contexto es un pretexto. Entonces, y esto es un testimonio que le pasó a él y que una mujer le dijo, me tengo que cambiar de casa, me tengo que mudar de casa. Y le dije, sí, sí, ¿verdad? ¿Te dijo eso, Eli? ¿Y cómo fue que te dijo? No, Que no se tenía que cambiar. Si se cambiaba de casa o no. Ella estaba orando al Señor si se tenía que cambiar de casa. Entonces abrió la Biblia y que encontró que decía que en Cristo no hay mudanza ni variación. Ajá, no hay mudanza ni variación de sombra. Ni sombra de variación. Ni sombra de variación. Bueno, esa parte. Entonces cuando ella dijo que en Dios no hay mudanza, dijo, no, pues entonces no me tengo que mudar de casa. Esa es una pésima aplicación de la palabra, pero es un testimonio real que hace algunos años le pasó a Eli y bueno, pues así pasa. Entonces, usar mal la palabra, como la usó el diablo, es usar la palabra, pero para provocar una caída, un tropiezo, una tentación o la coronación de un pecado. Y entonces vemos que también le contesta Jesús. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Esto viene en Deuteronomio 6:16, lo que le contesta Jesús. Pero ¿qué estaba pasando en Deuteronomio 6:16? ¿Y en dónde estaban? Estaban en la región desértica de Masa, Massa, Masa. ¿Y qué significa Masa? Es el lugar en donde salía agua de la roca cuando primero le dijo el Señor a Moisés, ve y golpea la roca y salió agua y luego le dijo, ve y háblale a la roca y él le volvió a golpear a la roca y le dijo el Señor, por cuanto no me obedeciste ni me escuchaste, no vas a entrar a tomar la tierra prometida. Un día ministrando en España me dijeron eso, oye pastor, ¿por qué no entró Moisés a la tierra prometida? Por haber golpeado la roca cuando tenía que haberle hablado a la roca. Ahora sí, les tengo la imagen que les iba a enseñar, porque aquí la tengo, y este lugar es real, y este lugar es lo que los historiadores dicen, que esta es la piedra en donde se partió, esta es la región de Masa, en los desiertos del Medio Oriente, en donde dicen que de aquí, esta es la roca de donde salía el agua. Esta es la roca que primero golpeó Moisés y luego tenía que haberle hablado, pero acabó nuevamente golpeándola. Entonces, vemos que esta es el lugar en donde acontecía ese hecho. Pero, ¿qué pasó ahí en ese lugar? Es cuando los israelitas le preguntaron a Dios, pues que se demuestre si Dios está con nosotros o no está con nosotros. Dios le dice a Moisés, ve y golpea la roca para que salga agua. Y eso es lo que pasó en la región de Masa, en este desierto del Medio Oriente. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Que los israelitas hicieron una pregunta, pues que se demuestre si Dios está con nosotros o no está con nosotros. Al final del día, los israelitas que hicieron en ese momento una exigencia de o Dios está con nosotros o no, lo mismo hizo Satanás. A ver, Jesús, tírate de aquí del pináculo para ver si Dios está contigo. Y ahí es en donde está el gran secreto de esta tentación. Demostración por falta de identidad o de fe en Dios de que Dios está con nosotros, de que Dios está contigo, de que Dios está con tu familia. Yo solo te digo una cosa, Dios nos ama y Él definió amarte hasta la cruz. Dios definió amarte hasta la eternidad. Dios definió amarnos y entregar su vida por nosotros. Si con esta frase y con este hecho de haber sufrido, pasando por la cruz y por la muerte y siendo resurrecto para abrirnos el camino y darnos la promesa de que Él está trabajando hoy en moradas, en lugares de habitación para ti, para mí, es la mayor demostración de que esa fe que no puedes explicar, pero que tienes aquí metida, es la mayor de la demostración que Cristo está contigo, que Dios está contigo, y dijo que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Las promesas de Dios son un sí y un amén, y la conexión de hoy nos tiene aquí puestos porque queremos conocer y entender más a dónde vamos, y hoy que hemos escuchado
que han partido ministros del Señor. Ahorita estábamos antes de esta ya transmisión, estábamos oyendo un concierto de el pastor Julio Melgar, que ya falleció y que ya está con el Señor. Mis hermanos, esa gente que ya partió con el Señor ya está disfrutando del fruto de la fe, de decir, Dios está conmigo. Dios es conmigo, y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y si afirmamos y entendemos que Dios no dio la vida para ver si estaba en la iglesia, sino que está en ti, en mí, y que la cruz es la mayor demostración de que nos ama hasta la muerte y que dio la vida por cualquiera de nosotros, no tenemos nada más que demostrar ni a nadie que demostrarle, simplemente disfrutar de la vida que Jesús nos dio y saber que esa es nuestra identidad para los tiempos o para los enfrentamientos o para cualquier situación, para cualquier despertar o para cualquier dormir. Jesús vive en mí y yo vivo en él. Yo soy el cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo me habita y el Espíritu de Dios me guía y el Espíritu Santo me quiere llevar a la perfección y yo solo me tengo que dejar, solo tengo que ser dócil, tengo que ser menos estructurado y más espiritual y tengo que ser más confiado en el Señor. Dios nos ama, familia, no hay nada que demostrarle a nadie, como Jesús no tuvo que demostrarle nada a nadie, aún cuando lo acusaban y le decían, si tú fueras el Hijo de Dios, harías esto. Si tú fueras el Hijo de Dios, lograrías esto. Si tú te salvas a otros, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Porque Jesús no tenía nada que demostrar, porque él sabía quién era. Así como la iglesia, yo le pido al Señor en el nombre de quien fue a la cruz y es el Cordero de la Pascua y regresará como el León de Judá, que antes de que regrese ya estamos afirmados en que somos hijos e hijas de Dios, amados por un Padre bueno, eterno, soberano, poderoso, ilimitado, y un Padre que nos espera en la Nueva Jerusalén, que para eso está hoy ahí, para esperarnos. Amados, démosle gracias al Señor porque esta es nuestra confianza. Ya sabemos que Dios nos ama y no tenemos que demostrar nada, simplemente tenemos que vivir en la presencia y en la voluntad de nuestro Señor. Así que recordemos, Satanás malcitará la Biblia para hacer tonterías, como decirle a Jesús, haz una tontería, salta desde aquí, desde la parte alta del templo. Estaba leyendo un poco de historia y dice que la parte alta del templo donde estaba hacia un valle, no me acuerdo el nombre del valle que estaba ahí atrásito, eran como 600 pies, eran como más o menos, no sé, a ver si alguien me ayuda a hacerla, no sé cuántos, serán como 200 metros o 300, ahorita lo vemos, pero no importa, era del tamaño de un edificio alto y entonces pues Satanás quiere que la gente haga tonterías, pero nosotros en nuestra identidad nos mantenemos en el Espíritu de Dios. Es decir, quería que hacer algo tonto es no atender las muchas citas que dice el Señor Jesús. Satanás quiere que hagamos tonterías. El Señor no quiere que hagamos tonterías. Y sería muy tonto de parte de nosotros, de la iglesia, gracias Alejandra, 182 metros. Yo pensaba por ahí 200, 182 metros. O sea, y si le ponemos 182 entre 3, son 18 entre 3, imagínense que es más o menos es un edificio de entre 6 y a 2 metros y medio o a 3 metros, es un edificio de 10 pisos tranquilamente. Ahí divídeale 182 entre 2.5 y me dices cuánto te da. Y esos son los pisos reales de lo que estamos hablando de la altura del lugar. Pero si Satanás quiere que hagamos cosas tontas en sus provocaciones, pero Dios quiere que hagamos cosas inteligentes. Y es por eso que tengo que esta palabra, esta frase de Jesús, me golpeó desde hace algunos meses mi corazón y por eso hoy estamos en la tercera parte de estos temas. Gracias, Ale. 72.8. O sea, son 70 pisos. Es un rascacielos aquel lugar. Es una locura. Bueno. Si Satanás quiere que hagamos tonterías, nosotros tenemos que ser inteligentes y no torpes ni tontos. Y esta frase me impactó muchísimo como ministro, cuando nos dijo, estén preparados porque yo vendré como ladrón por la noche. Estén preparados. O sea, ¿cómo, Señor? Y dice, estén preparados. Ah, pero ya confiamos en ti. Sí. Pero el Señor, si revisamos la Biblia, que lo vamos a ver en alguna de las siguientes semanas, investigando un poquito, hay 30 mandamientos de Jesús específicamente para el final de los tiempos. 30 mandamientos, no citas, mandamientos de Jesús solo para el final de los tiempos.
Entonces, si Dios dice, estén preparados, no hagan tonterías, y yo les tengo 30 órdenes para este tiempo, sería muy torpe y muy falto de entendimiento espiritual que no lo hicieran, que nosotros, mi esposa y yo, como responsables de aliento de vida, no hiciéramos lo que el Señor tiene, la preparación que tiene. Y es por eso que lo estamos viendo. Este es el tercer jueves que vemos estos temas, pero pues también son temas pues muy apasionantes y temas que estamos viendo para ya ir desdoblando ciertas cosas. Entonces, al ver que son 30 mandamientos, pues entonces tenemos que observarlos, prepararlos y hacerlos. Es decir, no ser simplistas. Ah, bueno, ya tenemos al Señor, hermano, tranquilo. Sí, entonces, ¿qué hacemos con los 30 mandatos de Jesús? Le decimos, no, tranquilo, Jesús, ya tenemos toda con. Claro, Jesús vive en nosotros, pero Jesús, el mismo Jesús de la salvación, ordenó asuntos específicos para el final de los tiempos. Por eso, esas órdenes no las podemos como dejar por ahí y simplemente también son temas que se tienen que predicar. Pues sí, también son temas que tenemos que revisar, como estamos revisando estos, porque nos edifican y nos afirman en el Señor y empezamos a tener confianza, uno, del tiempo que vivimos, y dos, del Dios que nos habita, y tres, de la fuerza de la iglesia, que nada, ni el Hades ni los infiernos prevalecerán en contra de nosotros, porque nosotros somos los hijos y las hijas de Dios. Entonces, no prepararnos como Jesús lo ordena tantas veces sería hacer la acción satánica de tentar a Jesús. Entonces, como obviamente es incorrecto tentar al Señor, no debemos de echar en saco roto o darle un tema simplista a esto. ¿Me entienden? Porque así lo enseña y lo redacta la palabra. Y la última tentación, la tercera que viene ahí en Mateo 4, tiene que ver con dominio y poder, y se los leo. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo, es decir, ahora primero del desierto rocoso, luego a la ciudad, y luego lo llevó a una montaña muy alta. Dice, de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. ¿Quiénes acudieron a servirlo? Unos ángeles. ¿Qué le había ofrecido hace unos momentos anteriores el diablo? Haz una tontería para que vengan los ángeles a servirte. ¿Quién proveyó? La promesa de Dios hablaba de servicio de los ángeles y la oferta del diablo hablaba de servicio de los ángeles. ¿De quién quieres recibir tu ayuda? Que puede ser la misma. Puede ser una ayuda de cualquier tema, de cualquier problema. Puede ser una ayuda de una crisis de fe, una ayuda de salud, una ayuda de aspectos económicos, una ayuda de empleo, una ayuda de vida de amor, una ayuda en tu juventud. ¿De dónde? ¿De dónde la quieres recibir? ¿De la promesa de Dios, porque le envió los ángeles a servirlo, o de una oferta que sí también te ofrece una solución, pero que no proviene de la fuente correcta, y eso te expone a que tu señorío y tu obediencia se la debas a alguien más que no sea el Señor? Así que le dice, estos reinos, y dice, todo esto te daré si te postras y me adoras. En otras versiones dice, estos reinos te daré si me adoras. ¿Qué significa esto? Le está ofreciendo algo que Jesús sabe que cuando Él venciera en la cruz y resucitara, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, Él era una cuestión de tiempo que pasara la crucifixión y la resurrección para ser coronado como el Rey de Reyes. Entonces dice, lo que me ofreces ya lo tengo. No ahorita, pero lo voy a tener en unos cuantos, en 3 años más yo ya lo tendré, así que no te preocupes. Y no, se esperó 3 años a tener ese tiempo cumplido para que Él fuese lo que siempre ha sido, un rey que gobierna sobre las cosas. Simplemente lo que le dio al hombre, el hombre lo cedió, pero ahora lo recuperamos por medio de Jesús, por un lado. Y por otro lado, yo aquí puse, ojo, una oferta de dominio o de poder es una oferta de darle dominio y poder a la iglesia. Pero mis hermanos, ya vimos que el dominio, el poder de los reinos, Jesús ya lo tenía, lo iba a recuperar muy pronto. Pero ahora el tema es que dice en el Apocalipsis, somos una generación de reyes y sacerdotes. Y otra porción de la Biblia dice que somos coherederos, es decir, herederos juntamente con Cristo. Si pones el que es rey, sacerdote y coheredero o coheredera juntamente con Cristo, lo que te dice es que cualquier oferta o tentación
de dominio o de poder que venga del diablo te está engañando porque tú ya lo tienes, porque tú ya eres un rey o una reina o un sacerdote o una coheredera o un coheredero junto con Cristo. Y además estamos aquí, pero en realidad estamos operando desde los lugares celestiales porque estamos juntamente con Cristo sentados en los lugares celestiales. Esto nos pone en el contexto correcto y esto nos deja ver cómo manejar una vida terrenal con una vida que en realidad nuestra posición de autoridad y de dominio es celestial, porque somos reyes, sacerdotes y coherederos juntamente con el Señor sentados en el reino de los cielos. Así que bueno, pues esas son las promesas que tiene el Señor y esa es la realidad que la iglesia tiene que vivir porque seguramente las mejores armas de Satanás las sacó con Jesús y posiblemente las puede usar o las esté usando con la iglesia para los tiempos que nos tocó vivir. Por otro lado, le vuelve a citar Deuteronomio 6, el Señor, o sea que Deuteronomio 6 es muy importante para la vida espiritual. Le dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Así que bueno, esto está muy, muy, muy interesante lo que le dice en Deuteronomio. La pregunta es, ¿habrá cristianos que al final cedan la última y gran tentación y engaño satánico? Es decir, ¿cuál es el último gran engaño satánico? Es la marca, precisamente. Y les mencioné que yo no tengo ninguna revelación al respecto y nada más. Y si la tuvieras, primero se la preguntaría a nuestras autoridades espirituales antes de decir cualquier cosa, pero como no tenemos nada, no está revelado eso, simplemente esa es la última gran tentación. O sea, esto te lo va a proveer la marca de la bestia. Va a proveer una protección de hambre, una protección espiritual porque te vas a sentir seguro de que no, y una protección y un tema de seguir dominando y haciendo tu vida normal. O sea, todo junto en una sola cosa que es la marca. Y eso es lo que ofrece, ese es el último gran engaño. La pregunta es, ¿habrá creyentes que hoy nos congregamos en iglesias que pudieran caer en esto? Yo creo que la respuesta va a ser un sí. Y ahí es en donde el Señor nos va a llevar y va a permitir que, así como Israel, que lleguemos a un tiempo, porque hay dos cosas. Una, está la paciencia de Dios para que muchos más se salven. Y dos, para que al quitar y eliminar opciones decidamos o por Dios o no por Dios. Y esto nos va a llevar a realmente a tomar una decisión final, lo cual pues es sumamente alentador en el sentido de que tenemos a Cristo, ya nos ama, Él nos habita y tenemos al Espíritu Santo que nos guía, que nos recuerda todas las cosas, que nos trae convicción, te da un convencimiento de que Cristo es real, de que eres iglesia, de que eres un hombre, una mujer guardado para la eternidad, que fuiste concebido en el corazón del Señor para representarlo en la tierra como su cuerpo, y eres una persona que hoy se está preparando una habitación para ti en la eternidad, y que tu fe no es en balde, que tu fe no es por vista, sino es por fe tu caminar, y tú no tienes que ver todo esto y para que realmente lo creas, sino simplemente todo lo que viene en la palabra y las promesas de Dios son un sí y un amén en Jesucristo. Y veremos, es como cuando te dicen que algún día te va a llegar un regalo y no sabes cuándo te va a llegar, pero el día que te llega, ¿cómo lo disfrutas? Porque lo estabas esperando, así va a ser aquel día, esa ciudad que dice que es con transparencias y llena de oro, con unas piedras increíbles. Yo creo que a la mente humana le cuesta trabajo dibujar esa escena de cómo es el lugar que nos espera. Lo único que sabemos es que tiene 12 puertas, 3 al norte, 3 al sur, 3 al este, 3 al oeste, y esas puertas tienen los nombres de las tribus de Israel, y sobre los cimientos de cada puerta está escrito el nombre de cada uno de los apóstoles. Es lo único que sabemos, pero sabemos que ahí está el trono de Dios, y entonces sabemos que ahí es en donde, si la tierra es maravillosa y nos impresiona ver una cascada, ver una playa, ver un atardecer, ver nevar, nos impresiona ver todo eso, ¿qué nos será ver al que creó todo eso? Si lo que él creó es bello, entonces quien lo creó es sumamente, indescriptiblemente o insondablemente bello. Y entonces, obviamente, es un lugar más anhelante. Yo no sé la sensación corporativa o la sensación personal cuando se abran las puertas y que podamos entrar ahí y decir, esto es un para siempre y para siempre y para siempre, porque Jesús dio la vida por mí. Y eso es lo que nos debe de mantener con esa confianza para no caer en el último y gran engaño de las cosas. Así que bueno, alabar a Dios padeciendo o alabar a Satanás por medio de la marca. Es una pregunta que tiene una respuesta sencilla. En fin,
Para concluir, mis amados, en resumen, las tentaciones que le hicieron a Jesús posiblemente o muy seguramente seguirán siendo, y creo que para estos tiempos tienen más sentido. ¿Cómo triunfar ante todo esto? Conociendo a Dios, viviendo en intimidad con Dios, provocando espacios y momentos entre tú y Dios. No solo los de la iglesia, que son buenos, y para eso Dios nos puso y nos dio honra y nos sentimos honrados en tener este manto pastoral para traerle, por medio de la palabra, los momentos y la dirección de Dios, el cuidado al rebaño que nos ha encargado y que con mucho gusto y transparencia lo hacemos, tanto mi esposa como un servidor, siempre bajo la autoridad de nuestros amados del ministerio, y eso nos tiene en un módulo de seguridad para no hacer tonterías. Ya hemos visto mi esposa y yo muchas tonterías en el nombre del Señor, y nosotros no estamos dispuestos a hacer, a vivir o a decir tonterías en el nombre del Señor para que suene iglesia. Eso lo hizo el diablo, y hay quienes han sido ministros que han usado cosas de la Biblia para engañar y provocar a tentación y a caída a personas, y eso pasa en todo el mundo, mis amados. Eso pasa en todo el mundo, no es nada más en México. Eso pasa en todo el mundo, y eso es muy triste, que la iglesia, que está diseñada para ser cuidada por el Señor y por los ministros, estén dándole una dirección o un sentido que no corresponde al Señor y que pueda provocar la caída de muchas personas. Pero bueno, gracias a Dios, con ese temor estamos aquí en las cámaras y ministramos en el nombre del Señor. ¿Y cómo triunfar? Pues amando al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Sed y hambre de Cristo. Cristo ya te habita. Cristo sabe que eres alguien relevante para el reino. Como le decíamos a los jóvenes el martes pasado, en Jóvenes de Alto Impacto, a través de la vida de Esther, Dios te va a llevar, como Esther te puede llevar algún momento a una posición, a que tomes una determinación, y me gusta, qué bueno que me acordé, bueno, el Espíritu me lo recordó. Aquí es en donde tenemos, aquí cuando llegue esos tiempos, aquí es donde tendremos que decir lo que dijo Esther: pues si tengo que morir, que muera, porque sé que lo que voy a hacer es violar la ley del palacio real y de este rey que tiene una política, y sé que si lo hago así, podré morir. Dijo, y si tengo que morir, pues que muera. Eso habla de un corazón que ama sobre todas las cosas, Señor. Cuando tomas una determinación, todo por Dios y nada por la maldad y la oscuridad, ya no vas a vencer, ya venciste, porque Cristo ya venció. Cristo te incorporó a su cuerpo, somos el cuerpo victorioso del Señor, y dice que sus enemigos serán puestos por debajo de sus pies, y como nosotros somos el cuerpo del Señor, pues bajo nuestra autoridad está aquel que trae engaños y tentaciones para querernos hacer flaquear por medio de textos bíblicos, o por medio de falta de identidad, o por una necesidad espiritual, o por una necesidad humana o física. Yo declaro en el nombre del Señor que esta palabra nos lleva a un entendimiento completo del amor del Señor, de que en Cristo todo lo podemos, de que solo necesitamos al buen pastor del Salmo 23, y que lo más importante, cómo pasar por ese valle de sombras y de muerte siendo pastoreados. El Señor nos lo enseña, que si Él nos pastorea ante cualquier circunstancia, Él es la puerta de entrada al valle, y Él será la puerta de salida del mismo valle para salir a la victoria y a la esperanza. ¿Por qué hay cosas que pasan en la tierra? Porque Dios quiere probar los corazones. ¿Por qué vendrán cosas? Porque Dios quiere probar nuestros corazones, si somos totalmente de Él, si celamos únicamente ser de Él y decirle: yo soy de Cristo y de nadie más, y tengo la vida, tengo los días, tengo los recursos, tengo mi ser integral para demostrar que yo pertenezco a Cristo y a nadie más, y que pueda yo decirle al Señor y demostrarle día con día que yo le pertenezco, que tú le perteneces, que tú eres entendido y entendida de que Él te escogió, tú aceptaste esa elección para servirlo, para amarlo y para trascender a una eternidad con el Señor Jesucristo. Así que próximamente hablaremos de algo de los mandamientos de Jesús para estar preparados, para que nadie, yo no quiero que Jesús me diga: te revelé eso, te enseñé eso y no lo hiciste, y por causa de eso tal vez haya gente no preparada. Y como yo no quiero esas palabras en mi ser, y porque amo al Señor y los amo a ustedes, y porque Dios ordena estar preparados, es decir, tomar un tiempo de preparación para esto, lo haremos en alguno de los siguientes mensajes, ya que lo tenga estructurado. Por lo pronto es esto, mis amados.
Vamos a orar en el nombre del Señor. ¿Te quieres venir, Eli, por favor? Me gustaría que tú dirigieras la oración, por favor. Sí, gracias. Señor amado, muchísimas gracias por esta noche, gracias por mis amados que están conectados, por sus familias. Padre, en cada momento tú nos hablas y nos exhibes todo un panorama, Señor, de las cosas que han de venir y eres un papá bueno, fiel, Amén. hermoso, que nos cuida y nos enseñas todas las cosas, Señor. Y Padre, sabemos que tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos, tenemos que tener nuestras lámparas encendidas, Amén. Señor. Tenemos que estar llenos de tu Espíritu, Señor. Y no, no distraernos, Señor, no opacarnos, Señor, sino al contrario, Señor. Que hagamos que nuestra luz brille, Señor, Amén. y que hagamos que por medio de nuestras vidas muchos te conozcan a ti, Señor, y que ya no haya más gente muriendo, muriendo sin ti, Señor, eh, yéndose de esta vida sin ti, Señor, a una vida sin Ay, sentido, sino que queremos vivir la eternidad junto contigo, Señor, y no solo nosotros, sino todos los que podamos alcanzar y conocer para ti, Señor. Gracias, bendito Dios, por este tiempo, por tu palabra, por tu amor y por tu gracia, Señor, que siempre nos acompaña. En el nombre de Jesús, amén. amén. Amén y amén. Muy bien, pues ¿qué tal si le regalamos un aplauso al Señor?